Hola, soy María José Solano Montenegro. Juliana Cadavid Montes y Kiara Natasha Pretel Cabrales. Hoy vamos a viajar, no solo en años, sino en contradicciones, hacia la Cuba de la primera mitad del siglo XX, para entender cómo una insurrección campesina y estudiantil terminó transformándose en un referente mundial, la Revolución Cubana. Les proponemos escuchar más que hechos, vamos a escuchar voces, las de los líderes, las del pueblo y las del tiempo, y hacer una lectura crítica. ¿Listos? No tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución. No los queremos, no los necesitamos. Imagina Santiago de Cuba, la madrugada del 26 de julio de 1953. Un pelotón de insurgentes toca la puerta de un cuartel que simboliza el poder. No triunfan, son arrestados, pero en el juicio alguien se levanta y dice, con la sangre fría de quien ha decidido todo, que la historia lo absolverá. Esa frase, la historia me absolverá, no es solo una defensa legal, es una promesa política, es el germen retórico de una narrativa que convertirá la derrota inicial en mito fundacional. Cuba, de los años 40 y 50, era un cruce de realidades. Playas, casinos y grandes capitales cohabitaban con barrios empobrecidos, plantaciones con trabajadores mal pagados y ciudades donde la democracia era frágil. Tras el golpe de 1952, Batista consolidó un régimen autoritario marcado por la represión y la clientela política. La economía de la isla estaba fuertemente articulada a intereses extranjeros, principalmente a los estadounidenses. Lo que llegaba a irritar era la sensación de pérdida de soberanía. Ese contexto produce actores diversos, estudiantes urbanos indignados, campesinos sin tierras, obreros explotados y una intelectualidad que debate entre reforma y revolución. No hubo una sola causa, hubo una confluencia, una colisión, de factores políticos, económicos y culturales. Remote, inaccessible. For a rebellious Fidel Castro, these mountains were an ideal hideout from which to launch his attack against the dictator Batista. Pero, ¿qué líderes o personajes participaron de esta revolución? Tenemos a Fidel Castro, una figura carismática, orador, capaz de transformar discursos en programas de gobierno. Raúl Castro, el organizador, el militar pragmático. Tenemos a Ernesto Che Guevara, el ideólogo en acción, la traducción internacional de la guerrilla, pero también hubo miles de nombres anónimos, campesinos que dieron apoyo logístico, mujeres que cocinaron y cuidaron a los heridos, obreros que sostuvieron huelgas en ciudades. La revolución fue tanto obra de líderes como obra social. Importante, la génesis incluye tanto la acción armada como la construcción política posterior, propagandas, alfabetización, campañas sanitarias, cada una con su propósito y su costo. Después del fracaso de Moncada, el movimiento 26 de julio se reorganizó. El desembarco del Granma 1956, la retirada a la Sierra Maestra y la táctica de guerra de guerrillas configuran una estrategia que combina aciertos militares, aprovisionamiento por redes locales y una intensa campaña de comunicación para ganar simpatías. La insurrección no es solo armas, es la construcción de autoridad moral frente a un régimen desacreditado. Pero ¿qué pasa? Al llegar al poder, el nuevo gobierno impulsa transformaciones de gran alcance: reforma agraria, nacionalizaciones, alfabetización masiva y extensión de la atención sanitaria. Estas políticas reducen brechas concretas, escuelas en zonas rurales, campañas médicas y programas de vivienda. Para millones, la revolución significó acceso a derechos básicos que antes se veían muy lejanos. También es vital reconocer que esos logros se materializaron rápido y con énfasis redistributivo, pero la rapidez también tuvo efectos. Centralización administrativa, burocratización y con el tiempo problemas de eficiencia económica. El proyecto revolucionario priorizó la unidad política frente a amenazas externas y la reconstrucción económica. El resultado fue un modelo de partido único, con control sobre medios y espacio público. Eso permitió la implementación de políticas ambiciosas, pero cerró canales para la oposición.
Muchos disidentes fueron censurados o exiliados. La prensa independiente perdió terreno, y con el paso de las décadas la falta de mecanismos democráticos internos se tradujo en una pérdida de pluralidad. Es que no es solo una simple ecuación de tiranía o progreso. La historia muestra tensiones reales entre seguridad revolucionaria y pluralidad ciudadana. Fidel Castro asiste a la 15ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Cuba no existió en el vacío. Su alianza con la Unión Soviética, motivada por el bloqueo y la hostilidad estadounidense, la insertó a la lógica bipolar de la Guerra Fría. Eso tuvo consecuencias inmediatas, como apoyo económico y militar soviético, pero también tuvo una participación en crisis globales. La más notoria fue la crisis de los misiles de 1962 y un papel activo en la exportación de la revolución a África y América Latina. En América Latina, Cuba fue espejo y motor. Inspiró movimientos guerrilleros, redes de solidaridad y a la vez alarmó a gobiernos conservadores y a Estados Unidos, que intensificaron intervenciones y apoyos a dictaduras locales. El embargo o bloqueo comercial impuso costos materiales y simbólicos, limitó accesos a mercados, tecnología y capital. Cuba desarrolló mecanismos de resiliencia, como lo fueron el comercio con socios alternativos, medicina exportable y turismo cuando fue posible. Pero la economía se estancó en muchos periodos y la vida cotidiana sufrió restricciones materiales continuas. El bloqueo también operó como una narrativa legitimadora. El gobierno lo usó para explicar penurias y para reformar la idea de resistencia. Pero explicar algo no es justificarlo. La economía cubana requiere hoy reformas estructurales que combinen eficiencia con justicia social. La revolución moldeó una cultura de solidaridad, escuelas, grupos de alfabetización, música revolucionaria y una identidad de resistencia. Al mismo tiempo emergieron formas de resistencia interna, exilios masivos, protestas puntuales como las oleadas migratorias y más recientemente movimientos civiles que piden apertura política y económica. Esa tensión entre orgullo por lo conseguido y reclamo por libertades es uno de los ejes que atraviesa la Cuba contemporánea. Ahora hablemos un poco más de nuestro presente. Sin entrar en detalle de políticas tan recientes, tenemos elementos claros: una población cada vez más conectada al mundo, jóvenes que cuestionan, un sector privado incipiente y la necesidad de financiamiento externo. Las preguntas claves son: ¿cómo conservar logros sociales sin replicar estos tipos de régimen autoritarios? ¿Cómo abrir espacios económicos sin sacrificar la equidad básica? Sabemos que no hay respuestas simples. Como grupo, creemos que la Revolución cubana fue moralmente comprensible e históricamente explicable. Surgió ante desigualdades profundas y falta de mecanismos institucionales de cambio. Y es que valoramos sus logros en salud, educación y soberanía. Esos son aportes indiscutibles que merecen reconocimiento en cualquier balance histórico. Pero nuestra postura también señala que la revolución se enfrenta a su propia paradoja. La búsqueda de igualdad fue parcialmente lograda a través de la limitación de libertades políticas. Sostenemos que los proyectos de justicia social son más sostenibles si incorporan pluralidad, participación y mecanismos de rendición de cuentas.